Oye, ¿y si estoy bien vestido o necesitaría ponerme algo más decente? Estás bien. No creo que tengas nada más decente. Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y él es Ranas. Y esta sección se llama ¿Cómo se llama la sección? Reseñas matrimoniales con Ranas. No sé. Miren, lo que sucede es que esta iba a ser una reseña normal, así normal, porque yo conocí a la autora y le dije que me interesaba leer su libro y ella muy amablemente me lo mandó, pero se le traspapeló al DHL y yo le avisé a la autora y entonces ella dijo, le voy a decir a la editorial que te lo mande, y después terminaron llegando los dos libros juntos, o sea, el que me mandó la autora y el que mandó la editorial. Entonces nos vimos de pronto con dos ejemplares. Y de repente, Ranas dijo que le prestara uno, que lo podíamos leer juntos y no sé qué. Y entonces se nos ocurrió que era buena idea que si lo íbamos a leer al mismo tiempo, al terminar, grabáramos nuestras impresiones, porque eso es lo que hacemos en el canal de Ranas, que por cierto, si no lo siguen, deberían seguir las Ranas Reviews. Pero en este caso, pues lo hicimos con libros y además tenía rato que no venías al canal. ¿Qué tanto rato? Uy, ni me acuerdo. La última vez que saliste en un video fue... ¿Cuando te intenté maquillar y no te toqué la cara? No, cuando... No me acuerdo. Ah, no, cuando Batman, ¿no? Cuando Batman el mundo, tal vez. Excelente. Esa fue la última. Muy buen video. Muy buen libro, además. Entonces, ¿cómo ha funcionado la cosa? Bueno, pues en el último mes nosotros hemos leído este libro y no hemos intercambiado nuestras impresiones. O sea, no hemos hablado nada, pero nada. Porque dijimos que queríamos dejar toda la chisma para el video. Entonces, en este momento se va a revelar toda la verdad sobre Un corazón extraviado de María de Alba. María de Alba es una escritora regiomontana, es profesora, tiene otros libros que yo la verdad es que no conozco. Creo que han sido sobre todo publicaciones, algunas locales y algunas sí de Editorial Planeta, pero pues ya saben que a veces las editoriales publican tanta oferta que es imposible conocerlo todo. Y bueno, pues hasta donde entiendo se ha especializado en la narrativa. Y bueno, este libro lo publica HarperCollins, que además vale la pena decir que en estos días me dio mucha pena que nos atrasamos con este video, porque yo tengo con este libro pues desde que fuimos a la dermatóloga en junio. En junio, no, como a principios de julio, pon tú. Entonces tengo rato con este libro y no había hecho el video, y el otro día Omar Nieto publicó un tuit en el que decía que HarperCollins ya va, no sé si a desaparecer o a cambiar su modalidad de publicación, pero la cuestión es que ya no van a publicar títulos de autores mexicanos, sino que solamente van a distribuir como pues su catálogo extranjero. Y me dio mucha tristeza porque dije, bueno, eso significa que cuando se agote el tiraje de Un corazón extraviado, pues no lo van a, al menos HarperCollins no lo va a reimprimir. Aquí no dice de cuánto es el tiraje. Pero en cuanto salga el video, se acaba. En cuanto salga el video. Bueno, pues no sé, a ver, mi amor, vamos a empezar. Primera pregunta, como siempre. Ay, ¿se oye mucho la fiesta? Bueno, en fin. Va a quedar hermoso. Va a quedar hermoso, va a quedar maravilloso. ¿Qué es un corazón extraviado? No es cierto, la primera pregunta es, ¿qué es Un corazón extraviado? Un corazón extraviado es una novela que combina un poco la autoficción, como que experiencias de la propia autora con un padecimiento cardíaco. Ella nació con una como especie de cuestión genética que su corazón y la manera en la que está colocado dentro de su cuerpo, pues está al otro lado, se le llama dextrocardia. Entonces tiene el corazón y todo el cableado pues puesto de una manera poco usual, y eso le ha ocasionado problemas a lo largo de su vida. Y nos cuenta que se tuvo que hacer un procedimiento muy, pues un tanto invasivo, o al menos a mí me pareció invasivo, bastante delicado. Y esto lo va entretejiendo con
sus recuerdos de juventud acerca de una librería, la librería Cosmos, que estaba en Monterrey, que fue donde ella estudió la carrera de letras, y entonces sus tiempos de juventud, de estudiante, etcétera. O sea, un poco como la leyenda que tenía Monterrey de que tenía esta librería, una librería muy grande por las fotos que se ven, y que en esa librería vivía un poeta. O sea, era como una especie de fantasma de la librería, que había vivido un poeta, y este poeta llamado Pedro Garfias era un exiliado español de la generación, bueno, uno de los poetas de la generación de 1927, que salieron, bueno, pues cuando Franco tomó el poder de mala manera, cuando empezó todo este conflicto civil. Ok. Se me fue la onda, es que estoy muy cansada. Entonces está sí. descubriendo la historia de la librería Cosmos. Ajá. Y del poeta que vivía ahí, que era Pedro Garfias, de la generación del 27. Ajá, entonces digamos hay básicamente 3 arcos que están combinados en el libro y que están combinados muy bien además. Bueno, diría incluso que 4, que es el del mar, ¿no? Ajá. Estos son como interludios poéticos, tal vez. Son 4 tipos de capítulos. Ajá. La historia de su corazón, Ajá. la historia de la librería, las historias de Pedro Garfias. Ajá, la vida de Pedro Garfias, un poco, no, es así, ficcionalizada, sí. Ajá. Y unas interjecciones del mar, donde está el coro griego. Ajá, sí, exacto, un poco tiene esa función. Entonces, bueno, básicamente esa es la novela, esas son las historias que nos cuenta, así es más o menos cómo funciona. Así es como funciona. ¡Tarán! Entonces, primera pregunta, mi amor. ¿Qué te pareció? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de lectura? Mi experiencia de lectura creo que tiene una nota muy positiva alrededor. Porque tenía mucho tiempo que no había podido leer un libro completo, así de lomo a lomo. No se dice de lomo a lomo, ¿no? De tapa a tapa, ¿no? De tapa a tapa. Tenía mucho tiempo que tenía como un bloqueo lector porque había leído muchas cosas mediocres. Entonces... Oye, pues leíste el Batman, el mundo de tapa a tapa. Ese estuvo muy bien. Pero bueno, o sea, era muy raro. A fin de cuentas también soy de letras, entonces leer un libro por semana era algo como normal, ¿no? O más, ¿no? Exacto, o sea, los PDFs... volaban en mis deditos gordos. No podía haber suficiente. Mira, enséñales tus deditos, de amor. Bueno, continúa. Entonces llevaba por lo menos un año donde sí no había leído más que un libro que había sido uno que me diste de gerencias de habilidades gerenciales o un sí, de la inteligencia emocional en la empresa. Muy buen libro, la verdad, pero era lo único que había leído. Estaba yo en una pésima situación. Uh-huh. Entonces, en este momento, sin trabajo y deprimido, de que agarré el libro y entonces para hacer el video era que tenía que leerlo, fue una experiencia positiva. Y en realidad creo que el libro me gustó. Uh-huh. O sea, sí lo pongo por arriba de otros que no pude terminar por malos. Y de otros que has reseñado aquí en el canal. O sea, aquí has reseñado Ansibles, Batman, creo que nada más, ¿no? Bueno, el Batman es una compilación tremenda, pero es un cómic, entonces digamos que lo voy a poner en otra categoría. Sí me gustó más que Ansibles. Este es un libro que me gustó, punto. Ok. Solo hemos leído Ansibles, sí deberíamos hacer más videos sobre un solo libro. Estaría padre. Ahora viene el siguiente. Sí, espérenlo. Ya les dije cuál va a ser, pero espérenlo. Entonces, sí, tenía una lectura fácil, interesante, que además la hice con suficiente tiempo, entonces me pareció una experiencia muy buena. La hubiera hecho más rápido, no hubiéramos tenido que esperar un mes, porque fue mi culpa, lo acepto, fue mi culpa, pero estuve yendo a rehabilitación por unos dedos rotos, una maravilla. Entonces, sí, el libro me gustó y mi experiencia de lectura fue muy positiva. ¿Qué tal la tuya? Sí, coincidimos porque yo tenía un poco de presión porque me daba, o sea, como que yo decía, ya me comprometo, o sea, yo sentía que había presionado a la autora un poco y ella, o sea, cuando le dije que me interesaba reseñar su libro, casi que al día siguiente lo mandó y le dije que no había llegado y le habló a la editorial, entonces de repente dije, me va a dar mucha pena si el libro no me gusta y tengo que hacer el video. O sea, se me iba a hacer muy payaso. Pero lo hubiera hecho, ustedes saben que lo hubiera hecho, pues porque a final de cuentas creo que también de eso se trata la crítica. Y el canal. Y mi carácter y mi vida en general.
Pero la verdad es que fue una sorpresa muy, muy, muy grata. No solo miren, yo tenía varios miedos con respecto a este libro. Uno era que fuera demasiado señoro en el sentido de que el protagonista, bueno, no el protagonista, sino el poeta es hombre y es una generación de puros varones casi los que pasaron a la historia. Y es este tipo de poesía que le gusta mucho a los señores, al menos en la, bueno, en la FES donde estudiamos nosotros, pues, ay no, todo el mundo volteaba los ojos con la poesía española y tal. A mí la literatura española la verdad me da lo mismo. Pero uff, no, la generación del 27, o sea, como que son estos poetas intocables, ¿no? Y digo, de esta generación, Lorca, digo, por supuesto, es un monstruo, es un dios, se cuece aparte, a mí me encanta Lorca, pero de ahí en fuera, reconozco que son buenos poetas, pero la verdad yo no tenía una relación directa, así, muy apegada con ellos, ni con España, ni con esta época. De hecho, desconocía prácticamente todo de este conflicto, y en ese sentido también fue un libro que siento que supo librar bien muchas tentaciones. Una era la de idealizar demasiado a la ciudad de Monterrey. Creo que la representa muy dignamente, pero no es como que esta especie de propaganda de Monterrey, ¿no? La de idealizar demasiado al personaje, o sea, como de decir, ay, pues este fue el poeta célebre que llegó a Monterrey. Yo pensé que iban un poco a romantizarlo. No es así para nada. O sea, siento que la autora aprovecha muy, muy bien, o sea, con mucha inteligencia narrativa. Por una parte, sí, este personaje le sirve para hablar de un momento histórico y lo hace muy bien, pero por otro, pues se da cuenta de que es un poeta, no es un poeta menor, o sea, como poeta es bueno, pero como personaje histórico sí es un personaje muy secundario, o sea, no fue de los grandes protagonistas del exilio. No hizo carrera. De hecho, creo que ese es el punto más fuerte de este libro, es ese que como que dice, este poeta es una historia interesante y es importante y vale la pena contarlo, pero lo cuenta por lo que es y lo sopesa por lo que es y sabe equilibrar muy bien las cosas que vale la pena señalar de lo que hizo y su poesía y lo que le reconocían, etcétera. Pero también tiene una honestidad brutal a la hora de revisar sus fallos, ¿no? Lo que en inglés dicen sus shortcomings, o sea, ¿dónde fue que el vato se quedó corto y que al final el desenlace que tuvo, pues no necesariamente que haya sido completamente su culpa, pero cómo le faltó carácter para salir adelante tras la adversidad, ¿no? Estoy adelantando tal vez un poco, pero sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo, o sea, este tipo de historia tenía muchos riesgos. Tenía el riesgo de ser excesivamente erudita, lo libra bien. Tenía el riesgo de ser como que excesivamente impersonal y no, pues este rollo de la autoficción le sirve, le da cierta frescura. Al final no entendí muy bien cuál era la conexión de la enfermedad del corazón y con la historia que estaba contando, pero la autora logra armonizarlos, entonces está bien. Entonces, sí, la verdad es que es un libro entretenido, ligero, pero informativo, inteligente, conmovedor, etc. Entonces, bueno, creo que me adelanté un poco, pero para ti, ¿cuáles fueron como los aspectos que más te gustaron del libro? O sea, pueden ser partes o pueden ser características. Definitivamente lo que más me gustó del libro son los capítulos que tienen que ver con la cardiopatía de la chica. Ah, sí, o sea, el poeta te valía gorro. No es que me valiera gorro. De hecho, creo que sí me di cuenta de que he leído muchos libros de este estilo donde están tomando una recopilación histórica de hechos y convirtiéndolos en novela, sobre todo cuando son biografías, ¿no? Y me di cuenta que la mayoría de esos me caen gordos. Porque muchas veces, pues al meterle un narrador y no tener directamente como algún tipo de contacto con quien está narrando, pues se escuchan súper falsos, ¿no? Ajá. Y además hay muchos de esos que son, pues por algo que pasan desapercibidos, ¿no? O sea, agarré un libro sin querer del Dr. Atl hace mucho. Nos lo mandó la editorial, saludos, ¿cómo se llama esta editorial? Que yo llego a un punto que les dije, miren, por favor, no me manden más libros, porque son todos muy malos. Es Textofilia. Una disculpa, Textofilia. Una disculpa, sí, Textofilia, pero ese libro que pasaron del Dr. Atl... Dios malo. La verdad es que está muy, muy extremadamente mediocre. Entonces, sí, creo que la investigación era muy buena.
y la novelización estaba muy mala. Sí, mala. Y creo que eso chocante, es que era chocante. Sí, cae gordo, dices así como, pues, ¿por qué le ponen palabras que no significan y por qué le ponen un tipo de diálogo que suena falso? ¿No? Es como si estuviéramos viendo una mala traducción de una película. Así, no sabe a nada. Pero bueno, en este caso, aunque sí se salvó realmente, siento que las partes sobre Pedro Garfias no están mal, están solo bien. Creo que la diferencia con los capítulos donde está hablando ella de su cardiopatía, de lo que le significaba a ella, sí son buenos, son realmente buenos. Porque precisamente tiene una conexión con lo que está pasando, le asigna significado mientras lo está narrando, cada cambio de cosa cambia también la manera en la que ella misma está viendo el hecho de tener una cardiopatía. Entonces ahí todo lo que pasa significa algo, y creo que eso es lo que no existe dentro de la historia de Pedro Garfias, que pues ella se imagina cómo se siente Pedro Garfias, pero realmente nunca, o sea, tal vez por no querer meterle demasiado de su persona al personaje, pues no vemos a Pedro Garfias realmente comprometido en muchas situaciones donde está. Y más bien hacia el final, cuando se está dando cuenta que pues él se quedó en la mediocridad por haber tomado algunas decisiones respetables, son decisiones, punto. Pero que lo llevaron a quedarse fuera de donde estaban todos los demás. Es el único momento donde lo ves hablar de, pues sí, es que yo tuve algo que ver con esto y por eso yo estoy en esta situación. Ajá. Yo me estoy convirtiendo en alcohólico, y eso es una perspectiva, pero la mayor parte de las cosas que cuenta no tiene una perspectiva tan clara o tan personal. Entonces no se siente como un personaje tan completo, creo yo. Pero esto era la parte que más me gusta. Lo de las cardiopatías realmente se siente muy bien. Es más, si hubiera sido solo el libro de las cardiopatías, me hubiera encantado. ¿Te hubiera gustado más? Pues sí, de hecho yo creo que sí. Cardiopatías con un poquito de investigación de su tesis de Pedro Garfias hubiera estado excelente. Pero la manera en la que lo hizo, la verdad es que también está muy bien. Yo siento que esto que dices de las cardiopatías, lo que le aporta al libro es mucha frescura. O sea, se siente contemporáneo porque va con lo que está ahorita de moda, ¿no? En la literatura, que es la autoficción, esta experiencia del cuerpo muy personal. Fue un acierto, sin duda. No diría que es lo que más me gustó, sí creo que está muy bien, pero creo que a mí lo que más me gustó, yo pienso que afronta de una manera muy inteligente el reto de escribir ficción sobre un personaje pues de otro momento, o sea, que puede ser un momento histórico relativamente cercano, pero ya es otro momento, y que ahorita las conversaciones que son relevantes para las lectoras y en el medio literario no tenían una conexión directa con ese personaje o con ese tema, y ella logró contar esa historia que pareciera muy pasada de moda, pero que se nota que lo hace con una mirada contemporánea, porque, por ejemplo, menciona la importancia de las mujeres en su vida. Había varios personajes femeninos que eran fáciles de vilificar, o sea, que si esto lo hubiera escrito un vato o se hubiera escrito un poco antes, a lo mejor hubiera sido fácil juzgar a algunas de las personas, de las mujeres que participaron en la vida de Garfias. Y eso no sucede para nada. Las mujeres son personajes importantes con agencia, que participan, a pesar de que históricamente también se les borró. Pues aquí María de Alba se encarga de darles participación, de darles cierto protagonismo. Y para mí, yo creo que el gran logro de la novela es que sí convierte, o sea, lo que podría ser una página de Wikipedia muy plana, o sea, como 3 o 4 datos, o sea, tampoco parece que haya mucha información sobre el poeta. Entonces, algo que podría ser así muy simple, como que, pues nació aquí y fue pobre y vino en el exilio y quedó en Monterrey y murió.
así es lo más simple y ella consigue ponerle la carnita y hacer suposiciones muy interesantes. Y lo que hace muy bien también es que ella entiende que lo que está contando es una vida y que en una vida hay de todo, o sea, hay terrores infantiles, hay sexo, hay amor, hay como dicen, hay decisiones cobardes, ¿no? Decisiones que se toman cobardemente, hay arrepentimientos. Pero lo más, o sea, es decir, en una página de Wikipedia en la que dicen, bueno, como que fue un poeta de esta generación y se supone que fue bueno, pero pues nomás no la hizo. Y María de Alba sabe leer muy bien qué hay detrás de un escritor segundón, que es esta sensación aplastante de fracaso, de arrepentimiento por no haber hecho o sí haber hecho ciertas cosas, esa especie de esperanza permanente de que, ay, ahora sí va a salir mi libro, ya junto estos poemas, ahora sí la voy a hacer, y que de repente eso no llega y él llega a un punto que tiene que enfrentarlo y decir, pues ya nada más o sea, realmente ese momento en el cual él dice, me quedé de sombra de los demás, o sea, ya, o sea, y tuve mis 2 o 3 modestos hits, pero comparado con Dalí, comparado con Buñuel, comparado con la gente con la que yo me codeaba, o sea, con el mismo Alberti, Lorca, con Alberti, o sea, que son, vaya, bueno, y él siempre tiene su vieja gloria de que a él le dio el Premio Nacional de Poesía Machado, ¿no? No, yo tengo un premio que me dio Machado, yo tengo el premio, o sea, realmente sí está súper bien representado este personaje de alguien que tenía esa ambición, tenía el talento porque lo tenía, o sea, lo que dicen ahí es que pues era un buen poeta y que la gente que lo recuerda dice, no sé. Que tremendo, exacto. Gabriel Said, que era un señor mamón, pues él también decía que era un gran poeta. Entonces tenía el talento, pero no sé, y siento que también está muy bien observado de parte de María de Alba sin quererse meter en demasiados problemas, pero sí decir que muchos de los que la hicieron en esa generación, pues era porque eran, pues no nepo babies necesariamente, pero que sí habían nacido en ciertos contextos y que ya tenían un camino avanzado, mientras que este cuate pues pastoreaba cabras, cuando era chavillo pastoreaba cabras, no sabía ni qué onda ni cómo se le hacía, o sea, él fue todo descifrándolo por medio de la intuición y cuando estudió pues su papá, o sea, obvio, como nos pasa a todos, ¿no? Que lo querían obligar a estudiar algo que dejara dinero, pues porque son pobres. Y entonces él tampoco pudo estudiar letras, ¿no? Mientras que pues todos los demás, pues desde muy jóvenes ya decían, no, yo me voy a dedicar a esto. Y pues eso era posible en su medio y en sus condiciones. Siento que, o sea, ¿qué es lo que yo destaco? La gran inteligencia y la intuición que tuvo María de Alba para sacarle lo humano a esta historia y que fuera algo más allá de lo histórico y más allá de lo referencial de un personaje que estuvo ahí en una ciudad, sino que ella se preguntara, ok, sí, esto es lo que nos queda de su vida, pero ¿eso qué significó? ¿Cómo se sintió? ¿No? ¿Cómo se vivió? O sea, súper bien hecho, siento. Definitivamente. Difícil de hacer y lo supo hacer. ¿Y qué fue lo que a ti no te gustó? Bueno, hubo particularmente 2 cosas que no me gustaron. Uh-huh. Una que es así como chiquita, pero creo que tiene que ver más con el género que con el libro mismo. Uh-huh. Y es el name dropping. ¡Pah! Así, la historia de Pedro Garfias, a fin de cuentas, como es una historia donde pasa al lado de todos los poetas de la época y dicen, sí, es que estuvo en la despedida de Pablo uh-huh. Neruda y es que estuvo... Pues eso significa que... hay muchas pequeñas escenitas donde Pedro Garfias estaba sentado en la mesa de Juanito Banana. Uh-huh. Y sí, pues muy que padre, ¿no? O sea, sí, supongo que es un hecho y pues ya, pero como no le está poniendo ahí perspectiva, pues termina siendo a veces una larga lista de... Y entonces... Y llegó Dolores del Río, llegó María Félix. Parece así como en la Ilíada que de repente... La revista de las naves. Oye, estaba el hijo de... Yo soy una gran defensora. Todo el mundo, cuando yo le dejo leer la Ilíada a la gente, me dicen, es que qué flojera la revista de las naves.
Yo soy una gran defensora de la revista de las naves. Tiene su función. Tiene una función en su Muy momento. importante. Claro. O Qué sea, hueva. les enoja mucho la revista de las naves, pero se ven 3 horas seguidas de la red carpet del Oscar, donde es lo mismo que están diciendo. Llegó fulanito, llegó Jay-Z con Beyoncé y que Sí, estaban todas las- vestidos de esto y que no sé qué. Es Todas las películas exactamente de los lo Avengers mismo. tienen escena para cada personaje, pues. Es lo mismo, esa es la revista de las naves. Entonces, la, ¿qué la le- gran pelea y tú ves como uno tira un golpe, otro tira un golpe, pues sí, así. Entonces, el problema de la revista de las naves es que es cansado. Si no estás es que completamente invertido. si no estás en el contexto y si no sabes quién, o sea, si a ti los nombres no te significan nada, pues sí, tal vez es cansado. Pero yo creo que sí es parte de construir la atmósfera. O sea, pide un poco de cooperación de parte del lector, sí, pero yo creo que cumple una función. Entonces te digo, creo que es más del género de, pues esto es histórico y tiene unos hechos históricos y personajes históricos más que del libro mismo. ¿Y qué Pero fue lo eso es otro? algo que me molesta poquito. No es algo que me molestó poquito. ¿Hubo algo que te molestó más? Algo que sí no me gustó fueron los coros. Ah, lo del mar. Cuando el mar le habla a Pedro Garfias, porque la primera vez que lo hace es interesante, es novedoso y dices, órale, aquí es una manera diferente de que el autor hable con su personaje, ¿no? Y que él tenga ciertos juicios, ¿sí? Sin embargo, sucede 10 veces en el libro, una cosa por el estilo. Y realmente los únicos diferentes son uno del medio y uno del final. El del final es... Sí, que algo ya le donde se dice, ya ajá. te moriste, ¿no? Y uno del medio donde parece que le está hablando su amiga de las cartas que está Ajá. en Uruguay. ¿Quién era? Concha, Teresa. Sí, Teresa. No, era precisamente La que la estuvo- esposa de Alberti. Ajá, Sí, ¿no? Teresa creo yo. Bueno, La esposa de Alberti, que en esta novela es más importante que Alberti, pero... que eso está bien hecho. O sea, que dice, yo te escribo, o sea, que la amiga es la que le escribe. Le voy a echar la culpa de mi educación universitaria, donde ella era la esposa de Alberti, nada más. Exacto. Pero bueno, estas secciones donde el mar le habla a Garfias, me parece que se vuelven muy repetitivas, desafortunadamente. O sea, tenían una función interesante, tenían un cambio de ritmo también interesante, porque servían siempre como el cambio de las historias de nuestro presente a las historias de Garfias. Ese era el mecanismo para cambiar. Pero se vuelven canzonas muy rápido, porque no cambian suficiente y pues están bonitas, pero pues no le aportan mucho significado a la novela al final, creo yo. Siento que esas a mí no me molestaron tanto, o sea, no me encantaron, o sea, no me involucraron, pero no me molestaron tanto, pero lo que sí tal vez a sí me chirriaba un poco eran las observaciones que a nadie le importan. Fue de lo que más me gustó, fíjate. No, a mí no, a mí se me hacía a veces así como... Chistines, minificciones. Ay, sí, yo sentía como que se me hacían disonancias, o sea, como que decía, pues el libro lleva un tono, no necesita esto, o sea, como que yo decía, esto no sé dónde acomodarlo. Entonces eso no, a mí no me encantó. No llegó a ser algo que yo, o sea, que yo lo sintiera así tan fallido, pero en algunos casos sí yo decía, oye, esto nos lo podríamos haber ahorrado, la verdad. Qué fuerte. Sí, eso quiere decir que no tenemos unos gustos muy parecidos, tal vez. Las cosas que nos gustaron tienen coincidencias. Los que nos disgustaron son las diferentes. Sí, exacto. Bueno, curioso caso, pero en realidad también hay que decirlo, al menos en mi caso, fueron, o sea, yo diría, esto me chirrió, pero nunca fue algo que me distrajera al grado de decir... O sea, digamos, lo hacemos un poco para mantener el balance de que tienes que decir los positivos y los negativos, pero yo siento que este negativo no es tan fuerte que pese más que la impresión positiva general que tuve de la lectura, también hay que decirlo. Yo sí diría que si alguien lee el primero del mar y dice, como que esto no es lo mío, sí se puede saltar los demás. Y no va a perder. No va a perder, porque precisamente los leí todos pensando en, ¿cuál es el significado que me va a aportar a la lectura? Y siento que no le aporto. Entonces, si no te gustó el primero, sáltate los demás o lee el último. Siento que a lo mejor, o sea, todo es el hecho de que haya como secciones y varias voces y esto, sí hace que no se convierta en la típica novela histórica densa, así, típica,
vaya, estereotípica. O sea, en ese sentido sí le ayuda y pues se agradece que haya propuesta, ¿no? O sea, que haya cierta innovación en lo que estás haciendo. Extremadamente legible. Sí, solo que tal vez el experimento pues no siempre, o sea, llega así como al tope o sea, no está al nivel de otras secciones del libro, digamos, ¿no? ¿A quién le recomendarías esta novela? ¿A ti se te ocurre una persona concreta que dirías, este libro se lo tengo que pasar a tal? Porque en mi caso, perdóname, en mi caso sí, yo de inmediato terminé el libro y pensé, se lo voy a prestar a... Y yo creo que cuando sucede a alguien así con nombre y apellido, eso quiere decir que ese libro tiene futuro. Oh, wow. Sí. ¿Y a quién? ¿O cómo qué? A un compañero del trabajo que se lo voy a llevar. De hecho, ejemplar se lo voy a... Porque yo sé que le interesa mucho la generación del 27, que le gusta la poesía española. Entonces digo, claro, yo creo que no conoce tanto a Pedro Garfias y le puede interesar, entonces seguro le va a gustar. ¿Y tú? Yo se lo recomendaría particularmente a las personas que les guste descubrir gente nueva. Así. Si eres el que te emociona ver un disco de... esto fue antes de Belle Sebastian. Si te gusta Belle Sebastian, esto te va a gustar más y lo hicieron 10 años antes. Ese tipo de persona, pues aquí encuentra bastante chismecito sabroso, creo. Porque ese es el personaje de Pedro Garfias, ¿no? Es el borrado por la historia. Entonces, lo borraron. Creo que también se lo recomendaría a precisamente alguien que esté haciendo tesis y le esté costando trabajo terminar de atar cabos, porque es parte del problema que tiene es parte de lo que yo entendí, el problema que tiene la autora en una de las historias. Está haciendo la reconstrucción de Pedro Garfias para su tesis y la reconstrucción le lleva a más cosas, ¿no? Entonces, creo que le puede dar sentido a... Perdón, es que la fiesta... Siento que si estás muy clavado en tu investigación, pero no sabes a dónde va, leer a alguien que ya salió tal vez te ayuda a decir, bueno, yo también voy a salir. A fin de cuentas, solo es una tesis y nadie la va a leer. ¿Puede ayudar? Pues no sí. Lo sé. Sí, puede ser. Bueno, también si te gustan los libros sobre o sea, si eres el típico que te encanta ver películas o series o libros sobre artistas, o sea, sobre creadores, sobre escritores, esta es una buena historia sobre un creador y sobre las implicaciones y sobre el mundo de los escritores y los poetas y los exiliados. Esa es una muy buena opción. Y por supuesto, si tú eres de esas chicas que estuvieron en la facultad y que te encantaba la poesía de la generación del 27, pero quieres que te cuente la historia alguien que no sea un señoro, quieres saber la historia desde una perspectiva diferente, porque aquí sí se nota que hay un interés por las sin sombrero y por incluirlas y por mencionar, o sea, qué tenían de aguerridas y de valientes y todo esto. Entonces, si quieres, o sea, si te interesa esa poesía y esos temas, pero estás harta de que estén secuestradas por los señoros y lo que quieres es una perspectiva femenina, feminista, moderna, contemporánea, este es tu libro, la verdad. Y la verdad siento yo que, no sé si yo te diría, me voy a ir corriendo a buscar un libro de Pedro Garfias, pero al menos los fragmentos de poemas que se incluyen aquí, yo sí dije, oye, sí que era buen poeta, ¿eh? Al menos de lo que selecciona la autora para sus capítulos y todo esto. Y lo que seleccionan otros autores que cita la autora también. Claro, también es cierto. Y bueno, punto extra, estrellita extra, las escenas de sexo son buenas, están bien escritas, o sea, no son ñañarientas, chocosas, no son de las que dan como penita ajena, o que dan risa, no son excesivas, no dan risa, no dan como pena ajena, están bien logradas. Entonces una lectura ligera, amena. Si a ti te gustan los libros, o sea, las novelas que tienen referente histórico, pero que sean entretenidas, que sean conmovedoras, si te gustan los libros sobre artistas, sobre creadores, si te interesa todo este inicio del siglo pasado, ¿no? Los años 20 en adelante, todo el medio siglo mexicano y esto, seguro te va a encantar. Bueno, creo que ya no tenemos nada más que comentar.
Entonces, muchas gracias por venir a Interior 403. Él es Ranas, de las Ranas Reviews. y la rana que canta. Y la rana que canta. Y yo soy Nora de la Cruz. Y nos vemos en el próximo video. Ese es tu canal.